¿Qué tal, doctor Antonio Wilmer Paitancagua? El que le habla es el alumno Alejandro Rómulo Torres Paches. Y hoy hablaremos sobre la historia del derecho romano. Inicio del derecho romano. El derecho romano inicia con la fundación de Roma en el año 700 a.C. y se extendió hasta mediados del siglo VI después de Cristo. El derecho romano es el ordenamiento jurídico que en su debido momento rigió a los ciudadanos romanos. Eh, el nacimiento en sí se da la división que existía entre dos clases sociales de la época. Los patricios, que proviene del latín padres, que significa padres, y plebeyos, que proviene del latín plebeius, que significa que no forma parte de la gente. Eh, puedo, digamos, acotar también, doctor, que los patricios provenían de los descendientes de los fundadores de Roma. En cambio, digamos los plebeyos eran gente del pueblo, ¿no? Como se dice actualmente, la gente de a pie. Ante un hecho que se daba muy a menudo, ¿no? Cuando un plebeyo, digamos, era juzgado, eh, era juzgado principalmente por lo que es un patricio, ¿no? Donde él aplicaba, digamos, el castigo de acuerdo a su forma de él de pensar. Entonces esto ocasionó que los plebeyos protestaran, ¿no? Por muchas veces castigos injustos, ¿no? Y muy desmedidos, ¿no? A lo que de repente hubieran ellos de repente preferido o hubiese sido más justo para ellos que se aplicara lo que es un castigo totalmente diferente. A raíz de de esas manifestaciones que daban los plebeyos, es así que el Senado decide enviar una comisión a Grecia. ¿Con qué finalidad, no? De que esta comisión pueda ver cómo era el derecho en Grecia. A raíz de ello, el Senado les indica que tendrían un plazo ellos, digamos, de crear la codificación de leyes romanas. Esta comisión crea 10 tablas de leyes en las cuales eran muy favorables para los plebeyos, ¿no? En la cual esto le da un estatus totalmente justo, ¿no? Para ellos. Pero después de un poco tiempo, se crea una nueva comisión en la cual esta comisión era muy conservadora y crea dos leyes de tablas adicionales y que eran muy diferentes a las 10 tablas primeras, ¿no? A las 10 tablas de leyes primeras, en la cual pues un ejemplo que se podría dar con el tema es en el matrimonio, donde digamos se prohibió los matrimonios mixtos, en la cual no se podía casar un patricio con un plebeyo. Fue así que se creó la ley de las 12 tablas, que fue estructurado en el año 451 a.C. Etapas del derecho romano. Estas etapas empiezan 753 a.C., a la par con la fundación de Roma, y finaliza 565 después de Cristo. Estas etapas son el derecho antiguo o quiritario, el derecho preclásico, el derecho clásico, el derecho posclásico y el derecho justiniano. Vamos a explicar brevemente cada una de ellas. En el derecho antiguo o quiritario, fue el derecho precivil y su origen se da en la costumbre y en la ley. En el derecho preclásico se origina cuando se crea la ley de las 12 tablas. En el derecho clásico se destaca porque prevaleció el principio progresivo de poderes. En el derecho postclásico se destaca porque existía un absolutismo imperialista, ¿no?
Y el último, en la última etapa del derecho romano tenemos al derecho justiniano. Antes, digamos, de poder mencionarles también, le comentaré brevemente quién fue, digamos, el creador de este derecho, ¿no? Y fue un emperador romano llamado Justiniano, ¿no? Durante su reinado de Justiniano, él intentó levantar, digamos, o que nuevamente vuelva la grandeza, digamos, de las épocas de oro de Roma, ¿no? En esta etapa, como nuevamente le quiero recalcar, en esta etapa del derecho romano, el derecho justiniano, eh, se destaca porque Justiniano, a través de su obra legislativa, Corpus Iuris Civilis, que hoy en día es la base del derecho civil en muchos países, pues, ¿no? Doctor, esto es mi participación. Le agradezco mucho por llegar hasta a este momento, doctor. Gracias, muy amable.